Este caso es muy triste ya que un joven se desahoga y habla sobre todo lo que ha tenido que vivir por culpa de sus padres. La sala estaba llena, el murmullo se deslizaba entre los asistentes como un rumor de tormenta que aún no estalla. Las cámaras enfocaban cada rincón, y en el centro, con su mirada firme, estaba la jueza. Ella golpeó suavemente el mazo, pidiendo silencio, y la tensión se apoderó del ambiente. Frente a ella, una familia fragmentada aguardaba el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Nadie imaginaba que aquel joven, sentado con los hombros tensos y las manos temblorosas, estaba a punto de revelar una verdad que sacudiría a todos en ese tribunal. El hijo permanecía inmóvil, con los ojos fijos en un punto que solo él podía ver. Su madre, al lado contrario, lo observaba con mezcla de miedo y desconcierto. Su padre, rígido, intentaba aparentar serenidad, pero sus puños cerrados lo traicionaban. La jueza le concedió la palabra, y el joven se levantó lentamente, como si cargara sobre sus hombros el peso de una vida entera. La sala contuvo el aliento. Había algo en su mirada, algo que presagiaba que lo que iba a decir no sería común ni sencillo. Nadie estaba preparado para escuchar aquellas palabras. Con la voz entrecortada, comenzó a narrar lo que llevaba guardando desde hacía años. Había crecido en un hogar donde las apariencias eran más importantes que la verdad, donde el silencio era la norma y la obediencia, la única opción. Explicó que durante mucho tiempo fue testigo de secretos que lo marcaron, pero nunca se atrevió a hablar por miedo al rechazo, por temor a que lo tildaran de traidor. Sin embargo, había llegado el momento. Ya no podía callar. Esa era su oportunidad para limpiar su conciencia y liberar su alma. Cada palabra caía como un golpe seco, cada confesión era un cuchillo que atravesaba el aire. Sus padres se removían en sus asientos, incapaces de detenerlo. Relató episodios ocultos, situaciones que se habían silenciado para proteger la imagen de la familia. Habló de abusos de poder, de gritos que retumbaban en las paredes de su casa, de noches enteras en las que se encerraba en su cuarto para no escuchar cómo sus padres se destruían mutuamente. Era un testimonio crudo, sin adornos, que desgarraba a quienes lo escuchaban. El público no apartaba la mirada, atrapado en aquel relato que parecía una pesadilla hecha realidad. El hijo no buscaba venganza, buscaba verdad. Sus lágrimas no eran de debilidad, sino de valentía. Con cada confesión, señalaba a los responsables, no para destruirlos, sino para obligarlos a enfrentar lo que habían negado durante años. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Cada sílaba era una carga liberada, cada frase un ladrillo arrancado del muro del silencio. La jueza lo observaba con atención, sin interrumpirlo, consciente de que aquel testimonio era más que un discurso, era una vida entera desenmascarada ante la justicia. La madre rompió en llanto, intentando cubrir su rostro con las manos. El padre, en cambio, se inclinó hacia adelante, furioso, murmurando entre dientes que todo era una mentira. Pero el joven se mantuvo firme, clavando sus ojos en él, como si lo hubiera esperado toda su vida. Esa mirada decía más que 1000 palabras, ya no había miedo, ya no había sumisión. El hijo había tomado el control, y esa sala se convirtió en el escenario donde por primera vez se atrevía a desafiar a quienes lo habían callado durante tanto tiempo. El silencio de la sala se volvió insoportable. El joven habló de noches en las que deseó desaparecer, de días en que se sintió invisible, de promesas rotas que lo habían marcado. Contó cómo había guardado cartas que nunca se atrevió a entregar, cómo escribía en un cuaderno escondido lo que no podía decir en voz alta. Ese cuaderno se había convertido en su refugio, el único lugar donde su verdad podía existir. Ahora, frente a todos, no necesitaba más aquel escondite. Su verdad estaba ahí, desnuda, atravesando el tribunal con una fuerza imposible de contener. Un escalofrío recorrió la sala cuando reveló un secreto que nadie esperaba, una traición oculta en el corazón de la familia. Señaló directamente a su padre, acusándolo de haber destruido la confianza con acciones que jamás podrían justificarse. Sus palabras eran duras, pero justas. La madre sollozaba, el público murmuraba, y la jueza pedía orden mientras el eco de aquella revelación se extendía como un incendio.
Todo lo que se había intentado ocultar bajo la alfombra durante años, en ese instante ardía frente a todos. El hijo ya no era el niño callado que sufría en silencio, era la voz que reclamaba justicia. Cada frase que pronunciaba se clavaba en la conciencia de los presentes. No era un simple testimonio, era un grito de liberación, un reclamo de dignidad. En su voz había dolor, pero también coraje. En sus lágrimas había sufrimiento, pero también esperanza. Esperanza de que al fin alguien lo escuchara, de que al fin alguien le creyera. El tribunal entero se convirtió en testigo de su transformación, del instante exacto en que un hijo dejaba de ser víctima para convertirse en protagonista de su historia. La jueza, con semblante grave, comprendió que aquel caso no era uno más. Era un reflejo de lo que ocurre en tantas familias donde el silencio se convierte en cárcel. Ella sabía que lo que escuchaba no podía ser ignorado, que cada palabra exigía una respuesta. Pero decidió dejarlo hablar, porque sabía que su testimonio era un acto de valentía que no podía interrumpirse. En sus ojos se veía el peso de la justicia, pero también la empatía de quien entiende el sufrimiento humano. Cuando el joven terminó de hablar, la sala entera permaneció en silencio. Nadie se atrevía a moverse, nadie osaba romper aquella atmósfera cargada de dolor y verdad. Su respiración agitada resonaba en el aire, como el eco de una batalla recién librada. Había dado el primer paso, había abierto la puerta de un secreto que ya no podía cerrarse. Su verdad estaba expuesta, y con ella, la fragilidad de una familia que había preferido callar antes que enfrentar. El tribunal nunca volvería a ser el mismo después de esas palabras. Tampoco él. Lo que acababa de suceder era apenas el inicio de una tormenta que prometía arrasar con todo lo que se había construido sobre cimientos de mentira. El hijo, por fin, había revelado su verdad. Y esa verdad, como un rayo en plena noche, iluminó a todos, dejando cicatrices imposibles de borrar. El silencio de la sala era tan denso que se podía escuchar el latido acelerado de los presentes. La jueza clavó su mirada en el padre, que apretaba los dientes mientras sus manos golpeaban nerviosas la mesa. La madre, entre lágrimas, intentaba acercarse a su hijo, pero él retrocedió un paso, dejando claro que no quería consuelo. Los asistentes contenían la respiración, conscientes de que lo peor aún no había llegado. La jueza golpeó el mazo exigiendo orden, y el eco retumbó en las paredes como un presagio de lo inevitable. El hijo permanecía en pie, desafiante, con el rostro enrojecido por la intensidad de lo que acababa de confesar. La jueza lo invitó a continuar, dándole la seguridad de que no sería interrumpido. El joven respiró profundamente y dirigió su mirada al padre, quien lo observaba con furia contenida. Con voz firme, lanzó nuevas acusaciones que sacudieron a todos. Habló de mentiras que habían cubierto ausencias, de promesas incumplidas y de traiciones que habían quedado grabadas en su memoria. Señaló con claridad cada herida, como si abriera uno a uno los expedientes de un pasado del que nadie quería hablar. La madre no soportó más y se levantó, gritando que todo era cierto. Su voz quebrada estalló en la sala, confirmando lo que el hijo había dicho. Los asistentes reaccionaron con murmullos que se multiplicaban como un enjambre de abejas. El padre se levantó de golpe, golpeando la mesa con fuerza, negando cada palabra y acusando a los dos de estar confabulados contra él. La jueza exigió silencio, pero las emociones ya se habían desbordado. El hijo se mantuvo firme, su mirada fija, sin dar un paso atrás. El padre intentó defenderse, alegando que todo era producto de la imaginación de un muchacho resentido. Sus palabras sonaban huecas, como un eco vacío que nadie quería escuchar. El hijo entonces se dirigió al público, describiendo momentos concretos, fechas exactas, lugares específicos donde todo había ocurrido. Su memoria era implacable, y cada detalle añadía peso a la verdad que nadie podía refutar. La jueza lo escuchaba con atención, mientras los presentes, incrédulos, miraban al padre como si lo vieran por primera vez sin su máscara. Un testigo fue llamado al estrado, un vecino que había convivido cerca de la familia durante años. Con voz titubeante, confirmó haber escuchado discusiones violentas, haber visto al hijo encerrado en su cuarto durante horas, haber notado el sufrimiento que se respiraba tras aquellas paredes.
Su declaración fue como gasolina lanzada al fuego. La madre lloraba desconsolada, el padre sudaba frío, y el hijo se aferraba a la mesa como quien se aferra a un salvavidas en medio de la tormenta. La jueza ordenó la presentación de pruebas, y el hijo, con manos temblorosas, entregó un cuaderno que había guardado desde niño. Eran páginas escritas con desesperación, llenas de relatos íntimos, de noches oscuras, de verdades que nadie había querido escuchar. Al abrirlas, la jueza encontró dibujos infantiles que reflejaban gritos, figuras deformadas, lágrimas dibujadas en rostros que todos reconocían. Aquello no era invención, era el retrato de una infancia marcada por el miedo. El impacto fue devastador. El padre, acorralado, intentó arrebatar el cuaderno de las manos de la jueza, pero fue detenido por los oficiales presentes. La sala estalló en exclamaciones, y el hijo se quebró en lágrimas, liberando años de sufrimiento acumulado. La jueza, con voz firme, advirtió al padre que cualquier intento de alterar el orden sería considerado un desacato grave. El hombre retrocedió, derrotado por la magnitud de lo que se revelaba frente a todos. La madre, temblando, se arrodilló frente a su hijo, pidiéndole perdón entre sollozos. El muchacho la observó con frialdad, recordando cada momento en que había callado por miedo, cada vez que había esperado protección y no la obtuvo. No pronunció palabra, pero su silencio fue más devastador que cualquier grito. Los asistentes no podían apartar la vista, atrapados en el drama que se desplegaba ante sus ojos. De pronto, el hijo reveló algo aún más doloroso. Habló de una noche específica en la que todo cambió, de un secreto que había guardado con uñas y dientes para no destruir a su madre. Su voz se quebró, pero continuó, relatando cómo descubrió la doble vida de su padre, cómo presenció actos que lo marcaron para siempre, cómo esa traición destrozó la última ilusión que le quedaba de tener una familia unida. Su declaración cayó como un rayo, dejando a la madre en estado de shock, desplomada sobre el suelo del tribunal. El padre gritó negando todo, pero su rostro lo delataba. El hijo lo miraba fijamente, sin miedo, sin vacilar. El público reaccionó con gritos de indignación, y la jueza exigió orden nuevamente, pero el ambiente ya era incontrolable. Cada palabra del hijo era un golpe certero que derribaba la fachada de un hombre que había vivido ocultando su verdadera naturaleza. Los oficiales se acercaron al padre, preparados para contener cualquier reacción violenta. La madre, sostenida por una asistente, seguía llorando desconsolada. El hijo, con el pecho agitado, levantó la mirada hacia la jueza, implorando justicia sin necesidad de palabras. Sus ojos lo decían todo. Estaba cansado de cargar con un peso que no le correspondía, cansado de sufrir en silencio, cansado de fingir que nada ocurría. La jueza tomó nota de cada detalle, consciente de que el testimonio era sólido, respaldado por pruebas y testigos. El padre, arrinconado, comenzó a tambalearse, balbuceando excusas incoherentes, buscando una salida que no existía. El hijo, en cambio, se irguió con dignidad, como si al hablar hubiera recuperado una fuerza que desconocía tener. En la sala ya no era el niño roto por el miedo, era un joven decidido a enfrentar las consecuencias de decir la verdad. Los minutos finales de la audiencia estuvieron cargados de tensión insoportable. Nadie respiraba con normalidad, nadie podía apartar los ojos de aquel escenario. El hijo permaneció firme, la madre devastada, el padre derrotado y la jueza reflexionando sobre la magnitud de lo que acababa de escuchar. La sala entera estaba al borde del colapso emocional, sabiendo que lo que acababa de suceder no tenía marcha atrás. La jueza levantó el mazo, pidió silencio una vez más, y anunció que el caso continuaría con la presentación de más pruebas y testimonios en la siguiente sesión. Nadie se movió de inmediato, todos estaban paralizados, asimilando lo que acababan de presenciar. El hijo respiró profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada reflejaba alivio. Había hablado, había expuesto la verdad, y aunque la tormenta recién comenzaba, sabía que ya no volvería a callar jamás. El tribunal amaneció colmado de curiosos, periodistas y vecinos que habían seguido cada detalle del caso. La noticia se había esparcido como pólvora. Un hijo había acusado a su propio padre de traiciones y abusos ocultos, y ahora todos esperaban el desenlace.
Las puertas se abrieron con estrépito, los guardias controlaban el paso, y la tensión se palpaba en cada rincón. La jueza entró con su habitual solemnidad, el mazo golpeó 3 veces, y el murmullo cesó de inmediato. El ambiente estaba cargado, como si el aire mismo presintiera que ese día nada volvería a ser igual. El hijo se encontraba en su lugar, con el rostro pálido pero la mirada firme. Había pasado la noche entera repasando cada palabra, cada recuerdo que debía traer a la luz. Frente a él, el padre lucía descompuesto, con la corbata mal ajustada y las manos temblorosas. La madre, sostenida por un pañuelo arrugado, evitaba mirar a cualquiera de los dos. Los asistentes sentían que estaban a punto de presenciar una batalla decisiva. La jueza ordenó que se llamara al primer testigo de la jornada. Ingresó una antigua trabajadora doméstica que había convivido con la familia durante años. Caminó lentamente hasta el estrado, con las manos entrelazadas y la voz insegura. Cuando comenzó a hablar, su relato confirmó con crudeza lo que el hijo había descrito: gritos, portazos, noches enteras de discusiones violentas y un ambiente insoportable. Declaró que en varias ocasiones vio al muchacho llorar en silencio, encerrado en su habitación, y que nunca se atrevió a intervenir por temor a perder su trabajo. La sala estalló en murmullos, y el padre golpeó la mesa negando cada palabra. La jueza lo obligó a guardar silencio, advirtiéndole que cualquier interrupción sería sancionada. El hijo bajó la cabeza, las lágrimas le recorrían las mejillas mientras escuchaba a la mujer narrar lo que había vivido en carne propia. El padre, rojo de furia, gritó que todo era una conspiración. Sus palabras resonaron como un rugido, pero fueron acalladas por los oficiales que lo obligaron a sentarse. La jueza, imperturbable, pidió continuar con la audiencia. El siguiente testigo fue un amigo de la infancia del hijo. Su voz temblaba al contar cómo había presenciado escenas en las que el muchacho aparecía con moretones inexplicables, cómo inventaba excusas para justificar lo injustificable. Recordó haber escuchado desde la ventana discusiones interminables y confesó que muchas veces lo alentó a hablar, pero que nunca se atrevió. El hijo lo observaba con los ojos llenos de gratitud, porque por primera vez alguien más confirmaba lo que había sufrido en silencio. El padre, cada vez más acorralado, intentó presentar pruebas de que era un hombre ejemplar. Fotografías familiares, reconocimientos laborales, testimonios de colegas que lo describían como un hombre responsable. Pero nada de eso borraba los relatos que se acumulaban uno tras otro, cargados de dolor y autenticidad. El público murmuraba con indignación, incapaz de aceptar aquella fachada impecable frente a las acusaciones devastadoras. La jueza ordenó leer fragmentos del cuaderno que el hijo había entregado. Una funcionaria abrió las páginas y comenzó a dar voz a esas confesiones escritas con tinta temblorosa, dibujos de un niño asustado, palabras llenas de miedo, frases que describían noches de llanto y soledad. La lectura estremeció a todos, y varios asistentes no pudieron contener las lágrimas. El hijo, con el rostro cubierto de angustia, escuchaba como si reviviera cada instante, mientras el padre desviaba la mirada, incapaz de enfrentar la verdad plasmada en esas páginas. De pronto, la madre pidió la palabra. Se levantó temblando, con la voz quebrada, No sabe leer y lo que le confesó ponen había delante. callado durante años No por es mi miedo a culpa que no destruir lo tenga poco cabeza que para los quedaba de su negocios. hogar. La burla Admitió encendió a que Eduardo. sabía lo que Se levantó ocurría, de golpe que en y más de golpeó una la mesa ocasión con tanta escuchó y fuerza vio que lo los que nunca documentos debió volaron. permitir. Cállate, Reconoció no voy que a su silencio permitir que fue sigas mintiendo complicidad, delante que su de temor todo el la mundo. convirtió en De espectadora del inmediato, sufrimiento dos de su agentes de propio seguridad hijo. se adelantaron. Su La confesión doctora provocó Polo un golpeó el estallido en la mazo con sala. fuerza. Unos Orden en lloraban, la sala. otros Eduardo, gritaban siéntese de indignados, y la inmediato. jueza tuvo Aquí que el único golpear que el tiene mazo la varias palabra veces soy para yo. recuperar El el hombre orden. respiraba con El dificultad, hijo, pero se con dejó los caer ojos llenos nuevamente de en la silla. lágrimas, la Sin observaba sin embargo, su pronunciar mirada palabra. clavada en Martín La transmitía madre un odio intentó incontenible. acercarse, pero él La se doctora mantuvo Polo inmóvil, giró como hacia si una Martín. barrera Usted invisible afirma lo que separara Eduardo para firmó siempre todo de de manera ella. consciente. El Tiene padre, pruebas de que él sabía lo que hacía. insultó a la Martín madre, asintió con acusándola seguridad. de Sacó traición, una pero carpeta los bien oficiales lo organizada, con sujetaron copias de antes de que se transferencias y un levantara. testimonio firmado El por un notario. espectáculo era brutal, Pero y lo el que causó tribunal se mayor había impacto fue convertido cuando en un pidió que campo de mostraran batalla en la donde la pantalla verdad del estudio un destrozaba a video cada grabado miembro con de la celular. familia. La La imagen era jueza borrosa, ordenó un pero el receso audio de se 10 escuchaba con minutos, claridad. pero nadie se movió. Era la voz de Eduardo, Los llena de asistentes furia, seguían diciendo, inmóviles, con los si no me ojos devuelves clavados mi en la dinero, familia vas rota a pagar frente a caro. ellos.
Esto El no hijo se va a quedar respiraba así, te lo juro. agitadamente, El como si público cada estalló en confesión le murmullos, arrancara un algunos con pedazo de gestos su de alma y, sorpresa, al otros con mismo tiempo, desaprobación. le devolviera la Eduardo fuerza se que levantó nunca de tuvo. inmediato, El levantando las padre manos en estaba señal hundido de en un mar defensa. de rabia, Eso mientras es la mentira. madre Ese lloraba video está desconsolada en manipulado. silencio. Ese audio lo Al editaron para reanudar la hundirme. sesión, La la doctora jueza Polo pidió lo al miró hijo con que dureza. terminara su ¿Usted declaración. reconoce su voz, sí Con o voz no? firme, él Eduardo habló tragó de cómo saliva, había sudando soñado durante profusamente. años con Sí aquel es mi voz, momento, pero con está ser sacado de escuchado, contexto. con que su Yo verdad estaba finalmente molesto, era saliera a una la luz. discusión privada, pero Relató jamás cómo cada amenacé de mentira verdad. lo había Eso convertido no en un significa que extraño no en su tenga propio razón en mi hogar, demanda. cómo el miedo Martín lo había aprovechó la acompañado a oportunidad. todas partes, Doctora, cómo ese video había es solo perdido una la muestra de infancia lo en medio violento de que él una es. guerra silenciosa. Yo temía por mi Cada vida, y por palabra eso era me un alejé dardo de que los negocios atravesaba con la él. máscara del padre, Si alguien cada aquí es un frase era un estafador y eco un agresor, imposible de es ignorar. Eduardo. El La sala padre, se dividió. derrotado, Algunos se cubría espectadores el rostro parecían con las darle manos. crédito a Martín, Sus mientras otros argumentos se miraban a Eduardo desmoronaban con frente a la compasión, solidez de los convencidos de que su testimonios y rabia las nacía de pruebas. haber sido engañado. Ya no había La manera de doctora sostener Polo, la fachada de intentando padre recuperar el ejemplar. control del El proceso, hijo lo pidió miró a un una perito que última analizara vez y le rápidamente las dijo, firmas con en los voz contratos. temblorosa pero firme, El que experto nunca señaló había que, querido en efecto, venganza, solo algunas rúbricas libertad. parecían no Esa coincidir con frase la recorrió caligrafía la sala habitual de como un Eduardo, trueno, aunque no podía dejando a todos confirmar de inmediato paralizados. una La falsificación. jueza, con Ese semblante comentario fue severo, suficiente para anunció que que el Eduardo veredicto se levantara la daría voz en la con próxima desesperación. audiencia, Lo luego de sabía. revisar cada prueba y testimonio. Ordenó que el padre permaneciera bajo custodia hasta entonces, mientras la madre debía someterse a evaluación psicológica y acompañamiento. El mazo golpeó con fuerza, y la sesión quedó suspendida. La sala se desbordó en murmullos, los periodistas corrían a transmitir cada detalle, los curiosos comentaban con indignación, y los oficiales escoltaban al padre hacia la salida mientras él gritaba su inocencia. El hijo permaneció quieto, con el rostro empapado en lágrimas, pero con la certeza de que ya nada lo haría callar. La madre se arrodilló, implorando perdón, pero él se limitó a apartar la mirada. El tribunal quedó vacío lentamente, con la sensación de que algo irreversible había sucedido. El hijo había logrado lo impensable, arrancar el velo de una mentira que había durado años y exponerla frente a todos. La tormenta aún no terminaba, pero el silencio que quedó al cerrar las puertas del tribunal confirmaba que el final estaba cerca, y que la verdad ya no podía ser contenida. La sala estaba repleta. Nadie quería perderse el desenlace de un caso que había estremecido a todos desde el primer momento. Los guardias controlaban el ingreso, pero aún así las bancas estaban llenas, los pasillos abarrotados y el murmullo de expectativa vibraba como un enjambre. La jueza apareció con paso solemne, se sentó en su lugar y golpeó el mazo 3 veces. El eco retumbó en cada rincón del tribunal, y un silencio pesado cubrió el ambiente. El hijo estaba allí, de pie, con el rostro cansado pero decidido. Había pasado noches enteras reviviendo sus recuerdos, sosteniendo con valentía cada palabra pronunciada. A su lado, la madre mantenía la mirada baja, el rostro marcado por el llanto, aferrando un pañuelo empapado. Al frente, el padre lucía irreconocible. Traje arrugado, mirada perdida, semblante derrotado. Había pasado días bajo custodia, sin privilegios, y aquella caída lo había transformado en una sombra de lo que solía ser. La jueza pidió a todos guardar orden y anunció que daría inicio al veredicto. Pero antes de pronunciarlo, permitió al hijo expresar sus últimas palabras. El muchacho respiró profundamente, miró a la sala colmada de curiosos, y con voz firme dijo que no había buscado venganza, sino justicia. Recordó cada instante de su sufrimiento, cada silencio impuesto, cada mentira sostenida por años. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Declaró que aquel juicio era su forma de recuperar la infancia que le fue arrebatada, y que no esperaba castigos ejemplares, sino que nadie más en su familia ni en ninguna otra tuviera que callar lo que él calló. Sus palabras calaron hondo en los presentes, muchos de los cuales se limpiaban discretamente las lágrimas. El padre lo observaba con los ojos enrojecidos, como si quisiera replicar, pero su voz estaba atrapada en la garganta. Por primera vez parecía no tener palabras, por primera vez el hombre que siempre imponía temor se veía vulnerable, reducido, sin fuerza alguna. La madre rompió en llanto al escuchar a su hijo, se inclinó hacia él suplicando perdón, pero el muchacho apenas le dedicó una mirada fría, sin pronunciar palabra. Su silencio fue demoledor.
La jueza llamó a los oficiales y pidió que se acercaran con las pruebas presentadas durante las audiencias. El cuaderno, los testimonios, las declaraciones, todo estaba dispuesto sobre la mesa. Enumeró cada evidencia, relatando con voz firme y clara lo que habían demostrado: una infancia marcada por el miedo, una verdad enterrada durante años, una cadena de mentiras sostenidas para proteger una fachada que finalmente se derrumbaba. El padre se removía inquieto en su asiento. Intentó hablar, interrumpir, pero los guardias lo obligaron a callar. El público lo observaba con desprecio, los murmullos crecían con cada palabra de la jueza, y su respiración se agitaba como un animal acorralado. La madre temblaba sin cesar, consciente de que sus silencios la habían convertido en cómplice. El hijo, en cambio, permanecía erguido, como si aquella sala fuera el escenario donde finalmente recuperaba la dignidad perdida. La jueza levantó la mirada, observó a cada uno de los implicados y comenzó a dictar sentencia. Sus palabras eran firmes, tajantes, sin espacio para la duda. El padre era declarado responsable moral y legal de los abusos psicológicos y de las conductas destructivas que habían marcado a su hijo. Se le imponía una condena que lo alejaría de la familia y lo enfrentaría a años de restricciones y acompañamiento forzoso. Además, se le prohibía acercarse al muchacho sin autorización del tribunal. El golpe de esas palabras cayó como un martillo sobre la sala. La madre también recibió su veredicto. La jueza la señaló como negligente por no haber protegido a su hijo, aunque su papel no fuera activo, su silencio había permitido que todo ocurriera. Se le ordenó someterse a tratamiento psicológico obligatorio y cumplir con un régimen de apoyo supervisado, con la advertencia de que cualquier incumplimiento significaría sanciones mayores. La madre rompió en sollozos, incapaz de sostener la mirada de su hijo, sabiendo que había perdido su confianza para siempre. El hijo escuchaba cada palabra con una mezcla de alivio y dolor. No celebraba, no sonreía. Solo asentía en silencio, consciente de que lo que había ganado no era una victoria, sino un espacio para empezar de nuevo. El tribunal entero contuvo la respiración cuando la jueza, con la voz más grave que nunca, declaró que el muchacho tendría la tutela protegida del sistema hasta que alcanzara la mayoría de edad, garantizando que nunca más sería víctima del silencio o del abuso. El padre gritó que todo era una farsa, que lo estaban destruyendo injustamente. Se levantó de golpe, intentó avanzar hacia el hijo, pero los oficiales lo sujetaron con fuerza. Sus gritos retumbaban en las paredes, cargados de rabia y desesperación, pero fueron inútiles. Lo arrastraron fuera de la sala mientras el público lo abucheaba, algunos insultándolo con furia contenida. Esa imagen, la de un hombre reducido a la nada, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. La madre cayó de rodillas, sollozando, implorando perdón. Extendió las manos hacia su hijo, pero él dio un paso atrás, con la mirada perdida en un punto lejano. Sus labios temblaban, pero no salió palabra alguna. Su silencio fue definitivo, un muro imposible de atravesar. Los asistentes guardaron silencio al ver aquella escena: una madre derrotada, un hijo roto pero digno, y un padre arrastrado en medio de gritos y desprecio. La jueza golpeó el mazo con fuerza y dio por concluida la audiencia. El público comenzó a abandonar la sala en silencio, como si acabaran de presenciar un espectáculo que los había marcado profundamente. Los periodistas corrían a transmitir la noticia, los guardias mantenían el orden, y los pasillos se llenaban de voces que repetían una y otra vez lo mismo: el hijo había vencido al silencio. El muchacho permaneció quieto, respirando con dificultad, con los ojos húmedos. Miró el cuaderno sobre la mesa, ese objeto que había guardado su verdad durante años, y lo tomó entre sus manos. Lo abrazó contra su pecho, como si fuera un trozo de su vida que aún necesitaba conservar. La madre seguía llorando, intentando acercarse, pero él se alejó lentamente, guiado por los oficiales que lo escoltaban hacia la salida. El eco de sus pasos resonó en la sala vacía. Cada golpe de su zapato contra el suelo era un recordatorio de que había sobrevivido a una batalla que casi lo destruye. Afuera lo esperaban cámaras, micrófonos, flashes, pero él solo quería respirar aire limpio, sentir que el peso de la mentira ya no lo aplastaba.
Levantó la mirada al cielo nublado y dejó que las lágrimas corrieran sin detenerlas. El padre, custodiado, era llevado a un vehículo policial. Gritaba, pataleaba, insultaba, pero nadie lo escuchaba ya. Era solo un eco de lo que había sido, una figura desmoronada que se perdía entre la multitud. La madre, en cambio, salió en silencio, cubierta por la sombra de la culpa, sabiendo que su penitencia apenas comenzaba. El hijo, rodeado de murmullos y miradas, se mantuvo firme. Su historia ya no pertenecía al silencio, ni a las paredes de su casa, ni a las páginas de un cuaderno escondido. Había quedado grabada en las paredes del tribunal, en la memoria de todos los presentes y en el eco de un mazo que selló su verdad. El caso quedó cerrado, pero la cicatriz permanecería para siempre. Y mientras las puertas del tribunal se cerraban tras de sí, el hijo supo que aunque el dolor lo acompañaría, ya nunca más volvería a ser prisionero del silencio.